En el centro de San Francisco hemos quedado con Joaquín Quílez, un arquitecto zaragozano con una agenda repletísima de actividades. Nos ha dicho que trabaja en este edificio, o sea que a ver si lo encontramos. ¿Joaquín? Tú eres Joaquín, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Dani? Daniel, ¿no? Encantado. Bien, ¿y tú? Bueno, ya después de todo lo que hemos hablado por teléfono ya tenía ganas de conocerte. ¿Y yo a ti? ¿Qué haces tú por aquí, por San Francisco? Pues hago ilustración de arquitectura. Estos son todo trabajos estáticos. Tenemos, por ejemplo, esto es Skywalker para George Lucas. George Lucas, que es el que hizo lo de la Guerra de las Galaxias, Sí, ¿no? el mismo George Lucas. El mismo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, eso que has diseñado? Que se haga real. Una sala de estas puede costar fácilmente 20 millones de dólares. Que eso es una pasta... Eso es un montón de pasta. Básicamente me pasan información que normalmente es en ficheros de CAD. A veces es una servilleta con un garabato, como por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Con esa información puedo pegar materiales, cualquier tipo de textura, incluso árboles o gente. Puedo controlar el cielo. Puedes hacer lo que te dé la gana, vaya, ¿no? Casi, prácticamente sí. Una de las mejores partes de mi trabajo es los juguetes, ¿no? Tengo todo tipo de juguetes. Este es una monada. Puedes pintar como si fuera en un lienzo normal. Puedo traer una librería de gente, seleccionar cualquier objeto y traer ese objeto aquí, reescalarlo, incluso, por supuesto, rotarlo, para que eso no sería muy real. Estarían dar la vuelta, ¿no? Depende de cuánto han bebido. Parte de este trabajo lo mando a la empresa que tengo en España, con otros socios, en Zaragoza, que se llama Arcadia, y les mando ficheros, y cuando estoy hasta arriba de trabajo. O sea, que te sirve un poco para mantener el contacto con la tierra, ¿no? Sí, y siempre mantendré, es muy importante. Y podemos dar una vueltilla por San Francisco, ya tengo ganas de que nos enseñes alguna cosita. En el email, sí, os enseño San Francisco. Venga, pues vamos. Bueno, nos habías dicho que nos ibas a enseñar San Francisco, pero no esperaba verte así. Pues esa es la sorpresa, que os voy a enseñar San Francisco desde moto. ¿Sí? Que es como yo me muevo y merece la pena. San Francisco es fantástica, pero desde moto es mucho mejor. No hay problema de aparcamiento, te puedes mover muy fácilmente y además las vistas son fantásticas porque en la moto vas mucho más alto, tienes vistas sobre las barandillas de los puentes, es completamente mejor. Joaquín, ¿qué se siente al cruzar un puente como ese en una moto como esta? Pues sobre todo libertad y proximidad con la naturaleza, es como que te pones en paz con la humanidad, es realmente una sensación maravillosa de libertad y sí, de libertad. Y a pesar de estar aquí lejos en algo tan bonito, ¿se echa de menos la tierra o no? Echo mucho de menos a mi familia, muchísimo, y mis amigos. Y luego también otras cosillas, algunas comidas, cosas de la cultura. Hablar en español, el sentido del humor. A mí me gusta bromear, incluso en el trabajo, me gusta tomarme la vida, ser serio en el trabajo, pero no ir de serio. ¿Y el humor aragonés, este socarrón que tenemos, lo entienden o no? Poca gente, eso es complicado, ahí me he tenido que moderar mucho. Pero tengo amigos españoles con los que me llevo muy bien, y ahora con mi pareja, con John, que habla español bastante fluido, ya empieza a coger el tema de la chispa. Y bueno, aquí hablando de tu pareja, ¿cómo está el tema de las libertades? Una de las razones que me atrajo mucho San Francisco es precisamente eso, que sentí que aquí estaban mucho más avanzados en términos de derecho civil, derechos de pareja, y lo que hace la historia. En 5 años España ha dado la vuelta, ahora allí existe el matrimonio gay. Y por cierto, me casaré posiblemente el año que viene con John, nos acabamos de prometer estas navidades. Y estoy muy orgulloso de España por eso, muy muy orgulloso. Joaquín, ¿dónde estamos? Que parece que nos hayamos transportado a Pekín. Casi, esto es Chinatown. Y me gusta mucho esta zona por los mercadillos, sobre todo de pescado y marisco, y la fruta también está muy bien, y verduras, tienen como 400 tipos de verdura distinto, menos borraja. Sobre todo me gusta la actividad, la cantidad de gente, es como las callejuelas del casco viejo de Zaragoza, la gente es diferente, ¿verdad? Allí no tienen los ojos rasgados, ¿no?
No, pero es la misma energía, gente comprando y andando y tener casi que abrirte camino entre gente. Eso es de las pocas partes de San Francisco donde eso pasa, porque los americanos necesitan mucho espacio. Joaquín, ¿y dónde vamos ahora? Pues ahora tengo una sorpresilla. Si os ha gustado la aventura de la moto, mi segunda afición en San Francisco os va a interesar mucho también. ¿Sí? ¿También es curiosa? Sí, pero no os lo digo. Venga, pues vamos. Joaquín, esta era una de tus pasiones un poco escondidas, ¿no? Que no nos habías contado. Sí, me habéis pillado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy calentando, espera, que paro. Estoy calentando para los ensayos de las óperas que tengo ahora. ¿Y cómo empieza un arquitecto así a cantar ópera de repente? Me envenenó, empecé a cantar, conocí a la primera profesora, me dijo que debería intentar ser profesional y me reí mucho, cambié de profesor. Y el segundo profesor me insistió que debería ser profesional y dije, bueno, pues igual debería intentarlo, así que estoy probando. Bueno, tienes ya a tus compis aquí ensayando, ¿no? Sí, vengo unos minutos tarde, pero no pasa nada. ¿Qué ópera es o qué? Es la flauta mágica de Mozart. La cantamos en inglés porque como es una ópera con mucha comedia, es más inmediato, porque alemán es un poco más complicado. Ladies, now with your permission, may I take my leave of you? No, my ladies, thank you, no. You yourself have told me so, that he savage as a beast. I am sure that he will toss me, friend, toss me, friend, toss me, friend, toss me, friend, toss me, so he's not... ¿Qué tal ha ido el ensayo? Bien, hemos empezado tarde, pero ha dado tiempo a casi toda la escena, que es larga. Bien, que es divertido con el boli ahí en la boca. Bueno, luego no es un boli, es como una especie de candado grande. Es divertido, sí. Bueno, Joaquín, ¿qué nos depara ya el final de la jornada, de esta ajetreada jornada contigo? Sí, pues ahora ya a cenar, si os apetece. He quedado con unos amigos. Bueno, pues la parte lúdica todavía mejor. Joaquín, aquí con el postre, ¿no? Nos hemos quedado con hambre, no, estoy lleno, pero es que me cuesta frenar. El dulce es lo que tiene, ¿no? Sí, con la comida, cuando está buena. Se lo hemos pasado bien, ¿no? Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Tenemos a John, a tu marido o no? No, John no está aquí, por desgracia. Está en Washington, D.C., en la capital del reino. No ha podido venir. Ya la pregunta obligada a todos los aragoneses que estáis por el mundo. ¿Piensas volver a Zaragoza, de visita? Pregunta complicada, de visita seguro, a vivir no lo descarto, posiblemente sí, ya veremos dentro de unos años, de momento no estoy cansado de San Francisco. ¿Te veis aquí con 60 años, por ejemplo, o no? Mira, no. No. Creo que no. Playita, con 60 años en la playa. Sí, con los tiburoncitos, no. Nos despedimos, ¿algún saludico que quieras mandar? Pues sí, a mi familia, que la echo mucho de menos. A todos ellos, a los amigos de Zaragoza y por supuesto a John, que me hubiera gustado mucho que estuviera en este día con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós. ¿Cuánto tiempo llevas tú por aquí, por San Francisco? Pues nada. ¿Cómo va el día? ¿Qué nos puede parar este trabajo? Ahí se me ha ido a mí la pinza, que ya... Hola. ¡Qué cabrones! Se están deshuevando. Vamos, que yo te enseño por aquí. Venga. Hasta luego. Hasta luego pasa mucho. Muy bien el tema. Sorry. Y eso, y que decía que bien. Aquí se te monta la gente. Qué da gusto. Bien, ¿no, señora?